Lo que hago es charlar como cuando usted se va a charlar con un hijo y le dice, ¿qué hubo? ¿Cómo te fue en cine? ¿Sí comprende? Es un diálogo, usted es una oración, uno le dice lo que va sintiendo, tengo miedo, tengo frío. Es un papá, y es el papá más lindo, más rico, más amoroso, más de todo. Entonces, ¿cómo puede quedar uno cortico? Amiguitos, el evangelio de hoy, se lo prometo, que le da la explicación a todo lo que está pasando en sus vidas, en sus hogares, en su familia. Es, para mí, el evangelio, no, pues que todo, cada que uno habla del evangelio dice que lo más importante, pero déjenme decir, más importante. Primero, es el que más claridad nos hace sobre lo que es el Apocalipsis. El evangelio de hoy es apocalíptico neto. Y dice así: iba Jesús con sus discípulos. Vamos a diferenciar primero la diferencia que hay entre un discípulo y un apóstol. Un discípulo es el que está aprendiendo. Y un apóstol es el que ya está enseñando. Y estaba Jesús con los discípulos, o sea, eran aprendices, eran unos neonatos como usted y como yo. Y los llevaba Jesús en una barca. ¿Qué es una barca? Les voy a referir un evangelio anterior para que entiendan lo que es la barca. Dice otro evangelio anterior que Jesús fue al lago de Genesaret, donde habían muchas barcas, y se subió a la barca de Pedro. Y cuando iban en la mitad del lago, y aquí empieza el evangelio de hoy, empezó una tormenta tremenda, rayos, centellas, olas inmensas. Y todos los discípulos empezaron a temblar, se llenaron de miedo. Y Pedro iba timoneando la barca. Cuando empezó la barca a hundirse, Pedro se desesperó. Pedro perdió literalmente la fe, porque sintió el silencio de Dios. Jesús estaba con ellos, pero estaba silente, estaba dormido. Parecía ser que no le importaba la vida de sus discípulos, que no le importaba la barca. Parecía ser como si no existiera. Y cuando la barca se estaba hundiendo, Pedro, desesperadamente, quizás groseramente, despierta a Jesús y regaña a Pedro a Jesús y le dice: ¿cómo se te ocurre? ¿No ves que nos vamos a ahogar? ¿No ves que esta tormenta nos tiene temblando? Nuestro corazón explota de miedo, de dolor, de angustia. Las olas nos hunden y tú durmiendo. Y se levanta Jesús y dice: hombres de poca fe. Y le manda y le dice a los vientos que se calmen y a las aguas que se calmen. Y llega la paz, el sosiego, la tranquilidad, la paz, la armonía, la alegría, a la confianza, a la barca de Pedro. Y quiero regalarles un diamante espiritual. Ahí llegó la verdadera conversión de los apóstoles. Si ustedes leyeran con cuidado
todos los pasajes anteriores a ese capítulo, todos los apóstoles llamaban a Jesús maestro. ¿Qué es un maestro? Un maestro es un hombre muy inteligente, con mucha capacidad de labia, capaz de enseñar. Pero cuando Jesús se levanta y ordena al viento y a los mares que se calmen, los apóstoles se arrodillan y le dicen: ¿quién eres tú, Señor, que hasta el viento y los mares te obedecen? Y les llegó la conversión a cada uno de los apóstoles. Y este evangelio tiene mucho que ver con el evangelio del domingo. El domingo el Señor le pregunta a los apóstoles: ¿quién creen ustedes que soy yo? Y los muy sinvergüenzones: que eres Elías, que no cree la reencarnación de Juan Bautista, hablando babosadas. Y hoy el Señor les manda a preguntar a través de mí: ¿quién creen ustedes que soy yo? Y ustedes, hasta que no entiendan que Jesús es el Señor de su vida. ¿Y a quién se le dice Señor? Sino aquel que tiene autoridad y mando. Yo no puedo decir Jesús es el Señor de mi vida, pero yo no le obedezco. Uno le dice Señor a todo aquel que tiene autoridad sobre mí. Cuando yo digo Jesús es el Señor de mi vida, le digo: Jesús, tú mandas, yo obedezco. Me mandaste a confesarme con el sacerdote, ¿qué importa que el curita sea feo, mal geniado, lo que sea, Señor, yo te obedezco, el otro es problema de él. Señor, me mandaste a comulgar, yo comulgo. ¿Quién soy yo, papá? Tú pones condiciones. Señor, me mandaste a rezar un rosarito, yo lo rezo, te manda. Señor, me mandaste a ser fiel a mi esposo, a mis hijos, a mi familia, yo lo soy, Señor. Porque tú eres el Señor de mi vida. Ahora el Señor les hace de verdad, mires en el corazón. Hoy el Señor, yo le presto la voz al Señor, y hoy el Señor les pregunta: ¿quién cree usted que soy yo? Si ustedes están buscando a Dios para usarlo como un talismán para la buena suerte, para pedirle cosas, eso no es Él. Él es su Señor. Y aquí van a entender también por qué Judas vendió a Jesús. Y esto tiene que ver con el Evangelio de la barca. Cuando el Señor en la última cena parte el pan, dice: uno de ustedes me va a traicionar. Y dice Pedro: seré yo, Señor. Seré yo, Señor, dice Juan. Y dice Judas: seré yo, Maestro. Eso es lo que es Judas. Un traidor. Judas no era que no amara a Jesús, lo adoraba. Por eso lo seguía. Pero a Judas jamás le llegó la conversión para entender que Jesús era el Señor de su vida. Por favor, cada uno de ustedes se va a mirar lo más profundo de su corazón y se va a dar cuenta que es un Judas. Si usted no está obedeciendo a Dios, sus mandatos, sus designios, como esposo, como papá, como ciudadano, como amigo, como cristiano, usted es un Judas, porque usted no ha entendido que Dios es su Señor y que sus mandatos son órdenes que hay que cumplir, punto.
el resto son Judas. No se engañen. Él sabe que usted es muy inteligente, que se graduó en Harvard, en Lovaina. Él sabe que usted es muy brava y que ha violado 3 veces a punta de cantaleta. Él sabe que usted para bolear machetes es berraco, que ha desocupado 3 veces la cantina de protoplomo con machete, un sábado a las 2 de la tarde en cosecha. Pero Jesús no vino a preguntarle, Jesús no le tiene miedo. Jesús vino a contarle que Él era el Señor y usted quién obedecer. ¿Quiénes creen ustedes que soy yo? Su conversión llega hasta allá, hasta entender que Jesús es su Señor. Y que es el Señor de todos los aspectos de la vida, el Señor de su sexualidad. Su sexualidad obedece a la voluntad de Cristo. Sus negocios obedecen a la voluntad de Cristo. Su paternidad obedece a la paternidad de Cristo. Su forma de hablar, de mirar, su forma de susurrar de los demás es cristiana. ¿En dónde está la parte apocalíptica? En que cuando Jesús baja al lago de Genesaret hay muchas barcas. Pero Jesús no se sube sino en una, en la barca de Pedro, y pone a timonear a Pedro. No pone a timonear a Buda, ni a Paramahansa Yogananda, ni pone a timonear a... ¿cómo es que llama el musulmán? A Mahoma. Ni pone a timonear a Lutero. Puso a timonear a Pedro, el primer papa. Y me pregunto yo, si cuando iba en la mitad del camino la barca de Pedro, donde estaba Jesús, se hundía, ¿qué irá a hacer con las otras barcas? Esos apóstoles, la palabra de Dios dice, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Hoy se repite ese silencio de Cristo. Ustedes ven la infidelidad multiplicada por 1000, el sufrimiento de los hijos con los papás separándose, el sufrimiento de los hijos con los papás alcoholizados, prostituidos, el sufrimiento de los padres con los hijos en las drogas, en la prostitución, el sufrimiento de ver jueces torcidos y corruptos, gobernantes corruptos, cuando la sal ya no sala, cuando la luz ya no alumbra, cuando el amor ya no ama, cuando uno ve que la gente, el dolor de la gente que nos rodea no tiene nombre. Cuando ve los pobres sacerdotes desvaneciéndose la fe, predicando guachadas, parece ser como si Jesús no estuviera en la iglesia. Está callado. A eso se debe esa plegaria que yo les pido. Ese rosario me lo iluminó, me lo inspiró el Señor a mí en estos momentos de silencio de Dios. Ese desagrado corazón de Jesús, se lo prometo, que yo no lo había oído en ningún lado. Pero el Espíritu Santo me muestra que el corazón de los hombres, al igual que el corazón de los apóstoles, está trémulo de dolor por el silencio de Cristo. Eso es el Apocalipsis. Es un silencio de Dios. Parece ser como si no estuviera en la iglesia.
parece ser como si no nos oyera. Es como si la humanidad se condenara en vida, porque eso es la condenación eterna. Es saber que aquel que nos puede dar la alegría, la paz, la armonía, está callado. Por eso todos a unísono tenemos que suplicarle, implorarle, ya no con altanería, sino con fe y con amor. Señor, levántate. Nuestra iglesia se está hundiendo, Señor. Tenemos miedo. Mira, Señor, los vientos, Señor, que destruyen la familia. Los vientos, Señor, que destruyen la iglesia, que está acabando con la fe de nuestros sacerdotes, de nuestros religiosos. Mira, divina misericordia, Señor, cómo la iglesia se está hundiendo en falsas teologías, en falsas creencias, en falsas piedades. Mira cómo todos tus hijos tiemblan de miedo, de dolor, cansados de llorar ante las distintas tormentas de la vida. Y acuérdese que la barca no va sino en la mitad del camino. Por eso no es el fin del mundo. Y con toda certeza ese evangelio de hoy nos da la garantía que dentro de muy poco, señores, más pronto de lo que ustedes se imaginan, el mundo entero tendrá que temblar, porque se levantará el Señor. Y esa es la segunda venida de Cristo. Y eso fue lo que el mismo Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro. Vénganos tu reino, vénganos tu reino, vénganos tu reino. Y Jesús se levantará con todo su poder, majestad y gloria, y le dirán a las tormentas que hacen estremecer nuestro corazón de miedos, angustias y temores: cálmese. Y se calmarán la mente, corazón y vida de Satanás, del enemigo, de aquellos que destruyen la familia, la paz de los hogares. Pasarán los vientos, las tormentas, y así la humanidad entera se doblegará, y todos a unísono, a una sola voz diremos: ¿y quién eres tú, Señor, que hasta el viento y los mares te obedecen? Por eso en el Apocalipsis hay muchos capítulos donde Jesús nos dice: no tengan miedo, sé valiente, esperen, esperen, porque ya pronto llegará vuestra liberación. Señores, no tengan miedo, que cuando más oscura está la noche, es porque más pronto llega el amanecer. Creamos en el Señor, porque la barca de Pedro, donde usted y yo estamos, va a salir avante. El Evangelio no nos dice en qué van a parar las otras chalupas. Señores, están invitados a confiar en el Señor y a tomarnos un tintico para rezar el rosario.